asincrónico monofásico, y si terminamos rápido, repaso los arranques, porque acá están desarrollados los arranques, que son muchos. Bueno, constructivamente el motor monofásico es similar al trifásico. ¿Por qué? Porque tiene un rotor tipo jaula de ardilla. Ahí lo tienen el rotor y este es el estator. Y digamos, de afuera, es como lo ven acá, ¿qué es lo que lo caracteriza para que ustedes se den cuenta rápidamente que es un motor monofásico? Eso que tiene ahí arriba. Eso que tiene ahí arriba es un capacitor, se llama capacitor de arranque. Y normalmente cuando ese elemento se quema, hay una carpeta acá. ¿Alguien se la olvidó? El corbacho. Oh. No, Burgos Francisco, No. de Ingeniería de Petróleo. Y es una pericia. Debe ser de una materia que... Oh, bueno, lo voy a tener yo, ¿sabes? Yo lo voy a dejar allá en la del libro. Si vienen, si aparece el muchacho. Debe ser algún trabajo práctico de pericias. Debe ser de legal, de alguna materia de esa. Entonces, ese cilindro que ven arriba del motor es el capacitor de arranque. ¿Y cuál es la función? Bueno, es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasó? Entonces tenemos... ¿Qué pasó? Ese es el capacitor de arranque. ¿Cuál es el fundamento de esta máquina? El fundamento es que no tiene un campo rodante resultante. No lo posee. Ese es el fundamento. En el motor trifásico asincrónico, nosotros teníamos un campo magnético rodante. ¿Sí? Uno solo. En esta máquina hay dos. Uno que gira a la derecha y otro que gira a la izquierda. Esa es la característica. De manera que, como son dos campos rodantes, uno a derecha y otro a izquierda, me dan como resultado un campo nulo en el momento de arranque. Eso se demuestra matemáticamente como lo están viendo allí. El flujo, si varía en forma cosenoidal, como es alterna, lo podemos escribir así. Pero, de acuerdo a la fórmula de Euler, la han estudiado, el coseno de omega t se puede escribir como e a la j omega t más e a la menos j omega t sobre 2. El coseno se puede expresar como una serie, como una suma de dos series. La serie del número e a la más j omega t y a la menos j omega t sobre 2. ¿Se acuerdan de esto? Eso surge de que e a la j omega t es igual al coseno de omega t más j seno de omega t. ¿Sí? Entonces, y e a la menos j omega t es igual al coseno de omega t menos j seno de omega t. Entonces, si sumamos, surge esa expresión. Esas son las series de base. Entonces, si eso lo aplicamos al flujo, me va a quedar flujo máximo sobre 2 por e a la j omega t más flujo máximo sobre 2 por e a la menos j omega t. ¿Sí? ¿Eso qué representa? Eso representa dos fasores
dos fasores de amplitud phi máximo sobre 2, ¿sí? Dos fasores de amplitud phi máximo sobre 2, pero uno girando a la velocidad omega y otro también girando a la velocidad omega, pero uno a la más j omega t y otro a la menos j omega t. Uno girando a derecha y otro girando a izquierda, con la misma pulsación, omega. De manera que en todo instante, si yo lo sumo, ¿verdad? Si yo lo sumo, voy a obtener un flujo resultante que va a estar sobre este eje. En un instante va a ser 0 y en otro instante, cuando estén aquí abajo, me van a dar aquí. ¿Sí? O sea que yo voy a tener un flujo que va a estar haciendo esto. Ese flujo se llama flujo alternativo, pero estacionario. Esa es la característica del flujo resultante. Flujo alternativo y estacionario, porque no se mueve de esta posición. De manera que si a esos flujos les corresponde un par, o sea, son dos campos rodantes, ¿ven? Uno girando a derecha y el otro girando a izquierda. A esos campos rodantes les van a corresponder dos pares. Un par a derecha y un par a izquierda. También lo llaman un par levógiro y otro par destrógiro. Uno a derecha y el otro a izquierda. Pero en el momento del arranque, cuando n2 igual 0, los dos pares son del mismo módulo. De manera que yo tengo un par resultante nulo en ese momento. ¿Se dan cuenta? Esa es la característica de este motor. No posee par de arranque. Esa es la dificultad que tiene. Entonces acá, eso como está explicado. Y está explicado con dos fuerzas. Cuando es el flujo 1, tengo la fuerza de F1 y F1. Cuando tengo el flujo 2, tengo la fuerza, el par de fuerzas F2 y F2, que se anulan. ¿Está bien? Y me dan como consecuencia ese par nulo que ustedes están viendo allí. Entonces, ese problema que tiene, ahí está la explicación, ¿ven? Lo que yo estoy mostrando allí. Este problema de estos dos flujos de amplitud phi máximo sobre 2 me indica que uno, el que gira a derecha o el que gira a izquierda, tiene un resbalamiento que estará dado por esta expresión, y el otro, como gira en sentido contrario, estará dado por este. De manera que la suma de los dos rebalamientos es igual a 2. El momento electromagnético de uno de los campos, 30 sobre pi, m1, número de fases sobre n1, y cuadrado por r sobre el resbalamiento. Esa expresión es la que estaba deducida de la máquina trifásica asincrónica. Y en el caso del 2, en lugar de tener SA, despejamos el SB y es igual a 2 menos SA. Entonces de ahí surge este resbalamiento. En vez de ser SB, es 2 menos SA. Entonces, cuando el resbalamiento vale 0, el momento en A es nulo. Y el momento en B se de vuelta vale menos K sobre 2. Bueno, es esta la curva del momento que yo les he escrito allí, que es la misma que está acá. Entonces, ahí tienen el momento cuando S igual 0, el momento en A vale 0 y el otro vale menos K sobre 2, es negativo. Cuando el resbalamiento es 1, que es acá, el momento en A vale K y el momento en B vale menos K, se demuestra.
Y cuando el rebanamiento vale 2, el momento en B vale 0 y el momento en A vale más K sobre 2, que es lo que yo he dibujado ahí. ¿Sí? ¿Qué se demuestra? Que no hay par de arranque en esta máquina. Eso es un problema. Eso es un problema. Dije que se callara. Sí, bueno, a ver si está checado. Ese problema de esta máquina es un problema grave. ¿Por qué? Porque no se puede, digamos, tener un motor que no tenga arranque. ¿Por qué digo esto? Porque si yo, fíjense, vamos a ver nada más que la curva que está en el medio, la del par resultante. Si yo a la máquina la ubico en cualquiera de estas posiciones con una velocidad n a derecha, sí hay par. ¿Lo ven? Si yo la muevo a la máquina con una velocidad n2 a izquierda, cualquiera por acá, también hay par. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa? A ustedes les puede haber pasado que en este motor, cuando se le quema el capacitor, no arranca. Pero uno le da un impulso con la mano y el motor arranca solo. Les puede haber pasado en una moladora, en un ventilador. Le dan a la paleta, le dan un golpe y arranca. O en una cortadora de césped también. Una vez que arranca, ya el funcionamiento sería el mismo. Claro, ya queda funcionando. Habrán notado ese efecto ustedes, que es peligroso. No lo vean, porque en el ventilador te puede cortar la mano, ¿está bien? En una cortadora de césped también. En una moladora también me puedo llevar la mano para abajo y se me queda aprisionada ahí. Entonces, no es técnicamente algo apropiado que yo tenga que arrancar un motor de esa forma. ¿Está bien? No es apropiado. Entonces, ¿cuál es la solución técnica que nosotros, los ingenieros, adaptamos para que el motor pueda arrancar? Nosotros tenemos que adaptar una solución técnica para que el motor arranque solo. ¿Está bien? Que no tengamos que hacer esa operación peligrosa. ¿Cuál es esa solución técnica? Bueno, la solución técnica es convertir a este motor en un motor bifásico durante el arranque. ¿Está bien? Convertirlo en un motor bifásico. Nosotros hemos visto el trifásico y ahora estamos viendo el monofásico. Y fíjense, yo les podría preguntar en el examen, a ver, demuéstreme cómo es un campo magnético monofásico, tendrían que hacer esto. Un campo magnético bifásico, y se los demostré yo con las dos bobinas, ¿se acuerdan? Y que les mostré cómo iba. Y el trifásico agregando las tres. A ver, ¿cuál es la conclusión? El motor monofásico genera un campo que no es rodante, es alternativo y estacionario. Lo estamos viendo acá. El bifásico sí produce un campo rodante, pero que no era óptimo. En cambio el trifásico, técnica y económicamente, era el mejor. Por eso se llamaba el campo magnético rodante o perfecto. ¿Se acuerdan? Yo aprovechaba un 50% más del campo con el agregado de una fase. Entonces, lo transformo en bifásico y al transformarlo en bifásico logro un campo magnético rodante que antes no tenía. Cuando es monofásico no tengo campo magnético rodante. Cuando es bifásico, sí. Y ese campo magnético rodante me permite que el motor arranque solo. Esa solución es una solución paliativa. ¿Por qué? Porque el campo magnético
rodante bifásico no es perfecto. En esta forma. Por lo tanto, no es óptimo el aprovechamiento del campo. Bueno, pero a mí, ¿qué me importa? ¿Por qué? Porque yo lo que quería era arrancar nada más. Sacarlo del reposo. Una vez que el motor lo saco del reposo, que siga como monofásico. Porque ya lo impulsé, ya lo puse de la derecha o de la izquierda. No me importa. Ya giró. Era para sacarlo del reposo. Entonces, esa solución consiste en agregar un bobinado más al estator. Tengo un bobinado principal y un bobinado auxiliar o de arranque que va a estar en paralelo con el campo principal. Ahora bien, yo dije que la máquina la debo transformar en bifásica. ¿Cómo hago para transformarla en bifásica si tengo nada más que una fase? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, la bobina auxiliar y la bobina principal no son iguales. No son iguales. La bobina auxiliar tiene una característica que es la siguiente. Es de alambre fino. Es de alambre fino. Como es de alambre fino, tiene resistencia elevada. Acuérdense que resistencia es ρ por L sobre S. O sea, al tener poca resección, tiene alta resistencia. En cambio, el bobinado principal es un bobinado de sección mayor, alambre grueso, por lo tanto de resistencia chica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como los dos bobinados están conectados en paralelo, el parámetro de referencia es la tensión U. La tensión U es común al bobinado principal y al bobinado auxiliar. ¿Sí? Pero las corrientes, la corriente que circula por el bobinado auxiliar, al ser el bobinado más resistivo, esa corriente va a estar más en fase con la tensión. ¿Está bien? No va a estar perfectamente en fase, va a estar un poquito atrasada, porque al tener bobina es un circuito RL, pero más R que L. En cambio, la corriente que circula por el bobinado principal es una corriente que circula por una bobina RL, pero menos R que L. O sea, se atrasa más con respecto a la tensión. Y de esa forma, yo he logrado un desfasaje de las dos corrientes. He logrado dos corrientes desfasadas. Esas corrientes desfasadas son las que me van a producir el campo rodante. ¿Está bien? Esa es la característica. Ahora, ese ángulo alfa no es muy grande. Para que sea bifásica como la que yo propuse, ese alfa debería ser de 90 grados. ¿Se acuerdan? Y en el caso, bueno, ese sería el caso más extremo. Pero por la característica que hemos logrado del alambre, no me interesa tanto desfasaje, no me interesa que el campo sea tan aproximado al perfecto. Solamente es para arrancar. Entonces yo con que logre ese desfasaje me conformo. Y entonces el campo magnético rodante ahora es elíptico, no es circular, como el que vimos con la corriente trifásica. Pero ¿qué me importa si es para arrancar nada más? Entonces, como es para arrancar, no me interesa tener permanentemente la máquina funcionando así como bifásica. ¿Por qué? Y porque eso me dará lugar también a un coseno de phi muy malo del motor. Y no me interesa introducir un factor de potencia malo en la red, porque el objetivo es arrancar nada más. Entonces, como es el objetivo, acá se agrega una llave. En el circuito del bobinado auxiliar
se coloca una llave. ¿Para qué? Y para que una vez que arrancó, yo levanto la llave y entonces elimino el bobinado de arranque. Ya no me sirve. Profe, disculpe, pero no entendí bien cómo generamos otra fase conectando en paralelo. Por la característica de la bobina. Esa bobina no es igual a esta. ¿Qué características tiene la bobina BA? Para que sea distinta. Bueno, la sección del alambre es más chica. Es un alambre más fino. Esa bobina se construye de alambre fino. Más fino que este. Entonces, al ser de alambre fino, es de poca sección y de alta resistencia. Esa bobina es más resistiva que inductiva. Esta bobina es un RL, pero es más R que L, al tener alambre fino. ¿Entiendes? En cambio, la bobina principal es de alambre grueso. Como es de alambre grueso, es de mucha sección. Y al ser de mucha sección, es menos resistiva. O sea que una bobina RL de poca resistencia y mucha inductancia. Claro, entonces generaríamos una fase. Entonces, ¿qué pasa? La corriente que se deriva por esta rama, ¿sí?, por el bobinado auxiliar, es una corriente que es más resistiva y por lo tanto se acerca a la tensión, ¿sí? Tiende a estar en fase con la tensión porque es más resistiva. En cambio, la corriente que circula por el bobinado principal es más inductiva, por lo tanto se atrasa un poco más con respecto a la tensión. En módulos son distintas. Sí, en módulos también van a ser distintas. Pero a vos lo que te importa es que se separaron las dos. Si vos no ponés el bobinado auxiliar, acá tenés una sola corriente. ¿Está bien? Al separar los bobinados y ser distintos, vos hiciste que acá aparecieran dos corrientes desfasadas, un ángulo alfa. Como tenés dos corrientes desfasadas, generás un campo rodante. ¿Cómo sabes eso? Y porque vimos que en el caso de dos corrientes desfasadas de 90 grados, en el ejemplo que yo les di de la máquina bifásica, demostré que yo tenía un campo rodante. Y si ese desfasaje era de 120 grados y en lugar de dos fases tenía 3, también demostramos que aparecía un campo rodante. Yo les dije que si seguíamos y producíamos tetrafásica, íbamos también a obtener un campo rodante. ¿Se acuerdan? En general, con con un número de fases mayor a 1, yo genero un campo rodante. ¿Está bien? Lo que importa es que estén desfasadas las corrientes. Nada más. Por supuesto que yo elegí un desfasaje de 120 cuando tenía 3 fases, porque las distribuyo en 3. No busco cualquier ángulo, busco un ángulo técnicamente fácil de llevar a cabo. Y la bifásica que planteé yo era de un ángulo de 90 grados. Bueno, no me hace falta llegar a un ángulo de esas características. Solamente con crear un desfasaje, yo estoy produciendo un campo rodante, que es lo que me interesa. ¿Entiendes, hijo? La idea. Entonces, ese campo tiene una distribución de este tipo. No es rodante perfecto porque no es circular, no mantiene el módulo constante. Es elíptico. Por lo tanto, el campo rodante no es perfecto. No es perfecto en todas sus posiciones. En algunos tiene más, en otros tiene menos. Es irregular. Eso produce calentamiento, armónicos, muchos defectos tiene. Pero no me interesa que sea así, porque el objetivo es que salga del reposo. Nada más. Entonces, una vez que arrancó, a mí no me hace falta más bobina. No me hace falta más. Y entonces tengo esa llave que la desconecta al circuito. Me desconecta el circuito de arranque. ¿Se dan cuenta? Esa llave, ya la encontré. Esa llave en los motores
es una llave automática. Ustedes no la tienen que mover. Y actúa por fuerza centrífuga. Es un dispositivo que se llama disyuntor, y que tiene un resorte. Cuando vayan al laboratorio, pídanle a Barroso que les muestre el disyuntor del motor monofásico. Y van a ver que es una plaqueta que tiene un par de resortes. Cuando eso gira y desarrolla, cuando está parado está pegado, o sea, está cerrado el contacto. Cuando empieza a tomar revoluciones por fuerza centrífuga, vence la fuerza del resorte y se abre, que es eso que está ahí. Y hay otro sistema que funciona con un relé. Lo normal, lo común es que tenga disyuntor. Ustedes, si se prestan atención al motor de la heladera, una noche, un sábado a la noche que estén solos y estén aburridos, se comen un sanguchito y se ponen a escuchar a ver cuándo se para el motor de la heladera. Porque el motor de la heladera no está permanentemente funcionando. ¿Sabían ustedes? Sí. Ahí tiene un motocompresor. Es una bocha. Le llaman bocha porque todo está dentro de una carcasa hermética. Por eso se llama bocha. Ahí está el motor y el compresor que comprime el gas refrigerante, los freones. ¿Está bien? Que es el que hace el ciclo termodinámico de la máquina frigorífica. Cuando pasa por el evaporador, toma el calor del gabinete y se vaporiza. Luego se condensa en el condensador, que ahora las heladeras modernas no frost la tienen inyectada en el gabinete. Ahí tienen el condensador. Y entonces si ustedes tocan las chapas del costado, está súper caliente, porque ahí libera el calor que tomó del gabinete y lo lleva a la atmósfera a través de la chapa. Ese es el condensador. Y ahí vuelve a quedar líquido. El vapor se lo pone. Claro, el ciclo termodinámico en un diagrama TS es así. Acá recibe trabajo del motocompresor. Se comprime y acá pasa por el condensador, eliminando calor a la atmósfera a temperatura constante. Acá tenemos líquido, líquido más vapor y vapor. Ahí pasa por el condensador. Y al llegar a 2, se expande y baja su temperatura y pasa por el evaporador. Este es el evaporador, donde toma calor del gabinete y pasa de este punto a este punto, de líquido a vapor. Y ahí se vuelve a comprimir en el compresor. ¿Está? Ese es el ciclo termodinámico. Y las no frost tienen como un PLC interior que de este punto salta ese. Le manda un chorro de aire caliente al evaporador para que no se congele. Por eso se llaman no frost. No hacen hielo. En el evaporador no se hace hielo. Ustedes porque son pichones, pero nosotros, los más viejos, no teníamos esta tecnología en la heladera. No eran no frost. Y entonces en el evaporador se llenaba de hielo. Y cada 3 meses, no sé, había que desenchufar la heladera y dejarla todo un día descongelando para que pudiera volver a enfriar. Teníamos que hacer ese trabajito. ¿Está? Dejarla que el hielo se derrite. Esto ahora ustedes ni se enteran. La heladera funciona Igual todo el día y no hace ese hielo en el evaporador porque tiene ese programita
que cada cierto intervalo de tiempo le manda ese chorro de gas caliente al evaporador, salta a esta válvula y me derrite el hielo. Tiene una bandejita que ni siquiera se junta ahí, se vaporiza hasta el hielo ese. No queda nada, no ven nada ustedes. ¿Está? Entonces, el compresor no está las 24 horas andando porque tiene un sensor de temperatura. Cuando llega la temperatura, corta. No está andando permanente. En el invierno, qué sé yo, capaz que prende 3 veces en el día. En el verano va a prender más veces. ¿Está bien? Porque el delta T es menor. En el verano, la máquina térmica funciona peor que en el invierno, funciona mejor que en el verano. ¿Está? Entonces, si le prestan atención, el motor que mueve este compresor es un motor monofásico de esta característica. Y cuando se para, se siente un clic porque se despega el disyuntor, la plaqueta. Y cuando arranca y se siente el ruidito. Las dos veces, cuando arranca y cuando se para. ¿Ven? Esa es la. Pídanle a Barroso, tenemos un motor monofásico ahí preparadito para que, no sé si lo ha preparado ahora, creo que sí, para que vean cómo funciona. ¿Está? ¿Está entendido entonces? Entonces yo soluciono el problema este del arranque y ya no me sirve más este elemento. Por eso me lo desconecta automáticamente. ¿Está? Bueno, ese es el concepto. Sí. Una pregunta anterior. Si yo, por ejemplo, en el bobinado de arranque, yo uso una sección más grande que el de... al revés. Bueno, no. Y yo tengo una intensidad... No, al revés no se hace porque este es el que lleva toda la corriente del funcionamiento del motor. No sería útil. Y no sería útil porque vos necesitas acá esta corriente para producir el par. Claro, pero eso me daría un desfasaje de 25 grados, pero al revés. O sea, el ángulo del día sería... Es lo mismo, para arrancar sería lo mismo, pero vos necesitas más sección para llevar más corriente y generar un par más grande. Si lo haces al revés, vas a tener poca corriente porque este es de alambre de poca sección. O sea, no tiene sentido hacerlo al revés. Vos necesitas un bobinado de mucha sección para que pueda llevar mucha corriente. Ese lo necesitas para funcionar. El otro es solamente para arrancar, por eso es de menor sección. Bueno, pero esta es una solución, ese es el concepto. El concepto es eso que yo les acabo de explicar. Hacer que la máquina se transforme en bifásica durante el arranque. Nada más. Todo lo que vamos a ver ahora son mejoras técnicas, mejoras, ¿sí? ¿Por qué? Y porque lo anterior es útil, pero no es lo óptimo. Técnicamente se le pueden hacer mejoras. ¿Vieron cuando se diseña un motor de un auto? El primero es un prototipo y después vienen las mejoras para aumentar ¿qué cosa? El rendimiento. Mejoras para que tenga más potencia, mejoras para que consuma poco, mejoras para ser más silencioso. Bueno, ahora vienen las mejoras. Pero el concepto fue lo que expliqué. ¿Está entendido? Sí. El capacitor se pone para que el desfasaje sea Ahora malo. lo voy a explicar. Esa es una mejora. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hacemos ahora es lo que el joven dice. Es agregar un capacitor en serie con el bobinado auxiliar. Ese capacitor. ¿Con qué fin? Y con el fin de provocar esto ahora, miren. Como yo tengo un circuito RC, en realidad es RLC, tiene capacidad y entonces ahora la corriente puedo pasarla para arriba, adelanta con respecto a la tensión, por ser capacitivo. Pero ¿qué logré? Y logré acá un desfasaje mayor. Como el momento es potencia sobre N, y la potencia es U por I, me queda U por I sobre N,
O sea, U sobre N multiplicado por U por I. ¿Y U por I qué es? Es la superficie de este triángulo. ¿Ven? Esa es la superficie del triángulo. O sea que acá habría una proyección. Esa superficie del triángulo, OAM, ¿cuánto vale? Y vale base por altura sobre 2. O sea, AB por OM sobre 2. Un medio de OM. ¿Y OM qué es? Y OM es IM, bueno, a ver, AB, habría que sacarlo a esto, es IM por IA por el seno de phi M menos phi A. ¿Sí? Este sería acá. ¿Está? De ahí sacamos la superficie del triángulo. Entonces, si yo aumento este desfasaje, aumento la superficie del triángulo. Y si aumento la superficie del triángulo, aumento el par. ¿Se dan cuenta? O sea que es una mejora importante agregar el capacitor. Mejoro el par. ¿Qué par? El de arranque. Y entonces ustedes dirán, ¿y para qué? Y porque si ese motor mueve, está acoplado, supónganse a una muela, la muela es de la amoladora, se le llama muela a esa rueda para amolar. Entonces, si yo necesito mover una muela más grande, voy a necesitar más par de arranque. ¿Está bien? Entonces, me hace falta tener ese par de arranque. Para poder contar con ese par, es que agrego ese capacitor. O sea que el motor mejora su par de arranque. Es un par más fuerte. ¿Está bien? Puede mover más inercia. ¿Se dan cuenta? Entonces, generalmente, ese par lo van a ver en motores relativamente grandes. Por ejemplo, el de una moladora, el de una cortadora de césped, de máquinas que nosotros decimos grandes porque son potencias fraccionarias cercanas a 1. Este motor, el monofásico, asincrónico, se usa para potencias fraccionarias. Cuando las potencias son enteras, se usa el trifásico. ¿Está bien? Es una distinción nada más. ¿Por qué? Porque el motor trifásico es mucho mejor que el motor monofásico. Si ustedes pudieran elegir entre un trifásico y este motor, aún con las mejoras, siempre va a ser mejor el trifásico. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que debo tener una red trifásica, si no, no lo puedo hacer andar. ¿Entienden? Pero ¿qué pasa? Cuando no tengo una red trifásica, por ejemplo en mi casa, no todos pueden tener una red trifásica, hay que superar cierto valor. Además, tampoco es recomendable en una vivienda, en la heladera, tener trifásica. ¿Y con el bifásico? ¿No hay que tener una red bifásica? No, porque esto es solamente una situación momentánea. Claro. Y el motor bifásico, si vos pudieras tener bifásico, tendrías que tener una red bifásica. Claro, por eso. Y no es la óptima, porque la teoría de máquinas demuestra que el óptimo de aprovechamiento del rendimiento del campo magnético, técnico y económico se logra con 3 fases. Claro. Entonces, todos los sistemas son trifásicos. Ya no existen sistemas bifásicos. ¿Está bien? Sí, sí. Profe, ¿y qué pasa si le ponemos solo el capacitor de arranque y no la bobina? Bueno, no voy a lograr todo el efecto que yo quiero. O sea, ¿a qué pasaría? A ver, respondete vos, hijo. No habría tanto par. ¿Qué pasa si yo pongo nada más que un capacitor en paralelo? ¿Logro lo mismo? No, porque ¿qué es un capacitor en paralelo? Un circuito tanque. Lo que haría es mejorar el factor de potencia nada más, pero no lograría desfasaje de las corrientes. ¿Se acuerdan eso? Sí. Porque sería toda corriente reactiva. Y bueno, para producir el par necesitas corriente activa, no reactiva, activa. Si pones un capacitor solo, vas a tener todo reactivo. Lo único que vas a hacer es compensar el campo magnético, entretenerlo entre los dos, pero no vas a generar un campo rodante. ¿Está? Bien. Entonces, esa sería una solución, por eso se llama motor con capacitor de arranque. Ese capacitor de arranque
es el que yo les mostré en la primera foto. Ese es el capacitor de arranque, el más grande. ¿Está? Pero Por ese- eso... Ese tiene 2 en la foto. Sí, ya les voy a mostrar. Bueno, ahora un poco, vamos de a poquito. Entonces, ese capacitor de arranque, cuando se quema, bueno, como está diseñado para que este circuito actúe con ese capacitor, cuando se quema, me abre el circuito. Y entonces no tengo habilitado el circuito de arranque. Por eso no arranca. Se queda sin arranque. ¿Está bien? Entonces, las corrientes cercanas a 90 grados, bueno, eso es lo que yo les dije, cercanas a 90 grados para aumentar la superficie del triángulo y mejorar el par. Primera solución. Vamos a la segunda. Bueno, ¿por qué no ponemos un capacitor permanente? ¿Por qué no lo ponemos permanente a este circuito? Bueno, puede ponerse de forma permanente y eso se utiliza para compensar el factor de potencia. ¿Está bien? Yo puedo dejar este circuito permanentemente acoplado, pero ya es para arrancar y para compensar el factor de potencia. ¿Por qué? Y acuérdense que una bobina en un circuito de corriente alterna mejora el factor de potencia. ¿Cómo se corregía el factor de potencia? Poniendo capacitores en paralelo. Bueno, acá quedaría siempre puesto. Y entonces yo, cuando pongo este motor, no desmejoro el factor de potencia. ¿Por qué? Porque he puesto uno con capacitor ya incluido. ¿Se entiende? Todo generalmente, esto antes se pensaba muy bien. Estos tubos tienen un elemento para arrancar que es el balasto, que es una bobina, una reactancia. Esa bobina también desmejora el factor de potencia de la red. Entonces tiene en el arrancador, que es esa cosita chiquita, tiene un capacitor en paralelo para compensar el factor de potencia también, de alguna forma. Bueno, ¿está claro entonces? Dice, estos condensadores son en aceite o cerámico. ¿Y cuál es la característica de este capacitor? Es de baja capacitancia. Por eso en la foto, que el joven me criticó recién, y el otro chiquitito, bueno, es el de permanente. El de arranque es el grandote y el permanente es chiquito. ¿Está? Porque hacer de poca capacidad es de mucha, ¿qué? A ver, ¿cómo? Mucha reactancia. Mucha reactancia, muy bien. O sea que el circuito es más reactivo, por eso mejora el factor de potencia. ¿Entendieron? Bien, vamos bien, ¿eh? Bueno, la otra super mejora, vieron que son todas mejoras. Mejorar, mejorar, mejorar. ¿Cuál es la otra mejora? Tener los dos. ¿Ven? Uno para arrancar y el otro para compensar. ¿Se dan cuenta? Por eso aparece este esquema. Ese es el de arranque y ese es el de marcha permanente. El de arranque es electrolítico y es 10 veces el capacitor de marcha. ¿Lo ven? Así más o menos para que tengan una idea. 10 veces la capacidad de marcha. Son los mejores, pero son los más caros. ¿Está bien? Porque es la super mejora. ¿Está bien? Bien. Por último, hay un motor que se llama motor tipo Ferrari, que está en los apuntes explicados y que bueno, después van a venir seguro a la consulta a los alumnos porque no van a entender nada de este motor. El principio del motor Ferrari, y esto pongan atención porque alguna vez han desarmado, los curiosos han desarmado un motorcito de esto que tiene los ventiladores. Esos ventiladores que usan a veces, cuando uno es estudiante usa un ventilador en el escritorio. Cuando está muchas horas estudiando, el alumno usa un ventilador. Hoy no, le prenden y le gastan el aire acondicionado a los padres. Tienen 10 horas prendido el aire acondicionado, ellos frescos. Yo cuando estudiaba, y los padres, muchos, nos poníamos una toallita mojada acá, o un ventilador, así estudiábamos nosotros, éramos puro sacrificio. Había que estudiar antes. Ahora no, ahora tienen aire acondicionado, están con las patitas así, con el celular prendido, ¿cierto? Mirando un video, es otra cosa. ¿O no? Con Díganme el aire si no. sí, pero con el ¿Ah? celular no.
Con el celular no. No, Pero el con el aire aire sí, con las pantuflitas, todo el arte. Y sí. Nosotros no teníamos aire acondicionado, teníamos que ventiladorcito eso chiquitito así, Los del mic. lo del micro y la toallita mojada en el cuellito de cada tanto y así estudiamos nosotros. ¿Cómo creen ustedes? Había que pasar esos 40 grados del enero estudiando elementos de máquina, nada menos. Bueno, Sí. ustedes las tienen más fácil. Bueno, entonces el que desarmó un motorcito de estos, del ventilador o de otras maquinitas chicas, habrá visto que hay dos alambres. Se habrá encontrado con dos alambres que parecen como que... ¿Qué hacen estos alambres acá? Pues son alambres como si fueran alambres fardo. Uno lo desarma y ve ese alambre y dice, para colmo medio desprolijo, y atando las chapas, dice uno, se tienta de cortarlo y sacarlo, porque ¿para qué está ese alambre? Molesta. Bueno, no es un alambre, sino que es una espira en cortocircuito. Está puesta uno aquí y el otro acá, son dos. Por eso también se llama motor de fase dividida. Acá está la bobina principal y el bobinado de arranque serían estos dos alambres que son espiras en cortocircuito. Bien, y si no, lo pueden ver ahí, ¿ven? En esta máquina de 4 polos. Bueno, ¿cuál es la función de ese alambrito en cortocircuito? Bueno, miren, como yo lo ataco con un flujo alterno, lo ataco con este flujo. Entre 0 y 1, el flujo crece. Entonces, cuando crece el flujo, acá, por la ley de Lenz, se genera una FEM, se induce una FEM, que como está en cortocircuito, hace circular una corriente. Y esa corriente va a generar su propio flujo, que por ley de Lenz se le opone al flujo principal. ¿Lo ven? Entonces ese flujo tiene sentido contrario. Y acá también, en los dos. Y entonces el flujo, yo ataco acá con en realidad yo ataco acá con un tubo de flujo. Pero acá arriba lo anulo. Y acá abajo lo anulo. Entonces me queda un campo que hace esto, miren. De lo que venía por acá, ahora hace así y así. Acá arriba se anula, entonces me queda por acá abajo. Acá abajo se anula, entonces me queda libre por allá arriba. Entonces hace así. ¿Ven? Se va por acá y avanza para arriba. Es ese flujo, el 0,1. Por eso tiene un flujo en esta dirección. En esta otra se anuló. Acá y acá se anuló. Entonces quedó para arriba. ¿Se dieron cuenta? Entre 1 y 2, el flujo, ¿qué le pasa? Disminuye. Entonces el flujo disminuye y la FEM que se induce aquí hace circular una corriente que para que por ley de Lenz dice, ahora el flujo disminuye, yo no quiero que disminuya. Eso es lo que hace la ley de Lenz. Se opone a la causa que la genera. Entonces lo refuerza acá y acá. Como sabe que está disminuyendo, lo refuerza. Y entonces ahora el flujo aumenta acá y aumenta acá. Entonces se cruza para abajo. Entonces ese flujo Φ1,2. Consecuencia, he generado dos flujos desfasados. Se generó un campo magnético rodante, porque tengo dos flujos desfasados, un ángulo alfa. Entonces de esa forma, el motor arranca solo. ¿Está bien? Y siempre como si fuera de fase dividida. ¿Lo ven? Bueno. Hay una cuestión que ahora la voy a decir porque antes no la dije. ¿Cómo se hace para invertir el sentido de marcha de este motor? En este motor, y esta es pregunta de examen, no basta con invertir acá. Porque si yo invierto acá, invierto el campo acá, invierto el campo acá y queda todo como está. No es como en la trifásica que yo invertía dos fases y ya está. No. Acá no se puede.
Lo que tengo que hacer es entrar adentro del motor, porque acá van a ver ustedes 2 y 2, 4 cables que se han unido. Entonces lo que hay que hacer es este punto llevarlo acá y este punto llevarlo acá. Y así sí se invierte el sentido de giro. ¿Está? En este motor no se puede. No se puede porque la disposición de los cortocircuitos ya está fija. Tendría que cambiar la posición de los alambritos. ¿Está bien? Entonces la respuesta es que no se puede. No se puede. Si pudiera desarmar los alambritos y ponerlos en otro lugar, sí. Sí. Bueno, acá la variación de velocidad se puede hacer por autotransformador. Que antiguamente, ¿vieron los ventiladores de techo? Los ventiladores de techo, los viejos, tenían una caja cuadrada grande así, que se instalaba junto con la llave. Y uno iba moviendo, tic, 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 iba moviendo la perilla y cambiaba de velocidad. Capaz que todavía lo tienen en su casa ese. La mala noticia es que ese aparato grandote es esto. Es un autotransformador. Y ustedes lo que van moviendo son distintos números de espiras. Con esos varían la tensión. Y por eso cambia de velocidad. La mala noticia es que toda esa caja hoy se reemplaza con un dispositivo chiquitito electrónico que se vende en las casas de electricidad. Ustedes lo único que tienen que decir es: quiero un módulo para ventilador de techo. Y vienen y le traen una perillita chiquitita así que va puesta en la llave. Acá. Ustedes desarman acá y ponen esa perillita con el control electrónico de velocidad. Es electrónico. Ese modulito va puesto ahí. Y esa cajota grandota que tenían arriba, chao, la tiran. No sirve para nada. Es mejor. ¿Ah? Así que les aviso. Si ya tienen en su dormitorio un ventilador de techo con esa caja grandota que de parte de noche hace ruido. Hace ruido y vibra. ¿Sí? De un transformador. La sacan y compran ese modulito que les digo yo. Listo. Mucho más lindo todo. Bien. Otro es una bobina de reactancia que tienen high, medium y low. Y apagado. Eso es para... Lo suelen tener también los secadores de cabello. Y acá tienen el tipo Ferrari, donde lo que hace con este selector es modificar la relación de espiras. Con eso provoca una caída de tensión que le llega al motor, con eso varía la velocidad, variando la tensión. ¿Está entendido? Pero es por saltos, ¿eh? ¿Y en dónde se puede ver ese tipo de motor, por ejemplo? El Ferrari. Ajá. El Ferrari en cualquier maquinita de electrodomésticos suelen tener esas. O una pequeña agujereadora también. No, las agujereadoras son de colector. Son como son motores universales. El Ferrari, la verdad que ahora no... Bueno, antes venía en los equipos de música. Ahora son todos motores paso a paso. Pero antes lo tenían algunos equipitos de música. No me he puesto a ver qué otro puede tener ahora el Ferrari. Pero los hay todavía, los ventiladores casi todos vienen con Ferrari. Ah. Bueno, estas son las curvas características de cada uno. Fíjense cómo lo que va mejorando es el par de arranque. Miren, ven, con condensador, el par de arranque. ¿Ven? Como es el mayor par de arranque, se consigue con el capacitor. ¿Está entendido? Bien. La inversión de marcha, bueno, acá se ve muy complicado, pero el concepto es el que yo les dije. Tienen que invertir la bobina de arranque. Claro, pero eso hay que desarmar el motor, les dije yo, para llegar adentro. Bueno, en lugar de hacer eso, se pone esta llave. Se llama llave inversora. Es una llave que me cambia los contactos. Esto los pasa arriba y esto los pasa abajo, que es lo que yo estoy explicando. Bueno, ese sería el motor monofásico que les debía. ¿Ah? Entonces ahora, como queda tiempo, les voy a explicar algunos
conceptos de variación de velocidad del motor trifásico asincrónico. ¿Ah? Que esto en el examen, esto lo tienen que leer, porque se les puede preguntar. ¿Ah? Se los explico ahora, porque es digamos, es una situación que tiene el motor trifásico asincrónico. Vieron que en el monofásico se puede variar la velocidad, pero es por saltos. Vieron que decía low, medium, high. Y listo. ¿Cómo lo hicieron en el motor de corriente continua? Ah, era un juguete. Jugaron ahí, ¿ah? Y Barroso se vuelve loco. Entra, y el motorcito es una belleza, porque se siente como parece que fuera de otro motor. Lo probaron, jugaron un poquito con eso. Bueno, ¿cuál es la adrenalina de eso? ¿Por qué nos gusta tanto a los varones, sobre todo a las chicas también, pero por qué nos gusta tanto? Porque es como el acelerador del auto. ¿Cuál es la adrenalina del que le gusta la velocidad en los motores? Sentir la potencia en la espalda, en las piernas, en todos lados. Sienten la fuerza y las revoluciones, ¿ah? Y se te mueve. Esa es la adrenalina. ¿Por qué? Y porque la velocidad pasa por todos los valores, por todas las RPM. ¿O no? ¿Les gusta o no? ¿Qué pasa con ustedes? ¿No tienen? ¿A vos te gusta o no te gusta? Sí. ¿Y los has hecho alguna vez? Sí. ¿Y qué pasa? Y sentí poderoso el motor, todo. Sentís poderoso y se te mueve así. Y tampoco tanto. ¿Y alguno se ha subido a un auto con motor de competición o algo parecido? ¿Alguien tiene eso? ¿Nadie ha hecho eso? Las motos se siente más. Vos sí, y se siente. ¿Y la aguja cómo le hace? No tiene tacómetro. No tiene tacómetro, pero se siente. Bien, esa es la adrenalina de esto. Que técnicamente es equivalente a decir las vueltas hacen esto. En estos motores no puede hacerse eso. La velocidad pasa de low, medium o high, pero no por los valores intermedios. No puedo hacer esa variación. Eso es una dificultad técnica. ¿Por qué? Y porque si yo necesito tener distintas velocidades, tengo que caer en un reductor de velocidad. ¿Y qué es un reductor de velocidad? Es una caja de velocidades, donde yo tengo distintas velocidades, pero siempre van a ser esta y esta. Y se Nada puede más. pasar desde low hasta high así rápido sería. Como la de Torno. No se puede. Como un secador de pelo. No se puede. No puedes pasar. No puedes hacer eso. Olvídate. Pasa en la media, siempre. Como la de Torno. Claro, Sí, pero siempre pasa. Pac. Es discreto. No Pero puedes. rápido, igual, va a pasar. Está de esta, saltó a la otra y ya está. No hay intermedias. ¿Tá? En los motores de combustión interna, de 0 a 5000 Sí, o más. sí. Acá no. Sí. Entonces, eso es un problema. Porque técnicamente, si yo necesito variar la velocidad con este motor, no lo puedo hacer. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué es un problema? Bueno, porque si yo necesito velocidad, o sea, este motor o funciona a 1500, o funciona a 750 RPM, o funciona a 1000, o de 1000 pasa a 1500, o de 1500 pasa a 3000. ¿Qué pasa si yo necesito 1100. 580 o 300? No puedo. ¿Qué tengo que usar? Poleas, hacer una relación de transmisión con correas y poleas. ¿Está bien? Entonces necesito tal velocidad, tengo que cambiar las poleas, pasar a otra relación y así, como se hacen los taladros. Para los distintos materiales, si quiero agujerear madera, si quiero agujerear cobre, si quiero agujerear plomo, si quiero agujerear acero, si quiero agujerear plástico, tengo que variar las velocidades de la relación de transmisión de las poleas, que tienen distintos diámetros. ¿Está bien? Eso es un problema. Técnicamente hay que resolverlo. Entonces, y en otros problemas puede ser más crítica la cosa. Si no, tengo que usar reductores de velocidad, que son las cajas de velocidades. Y eso tiene trenes de engranajes. Es otra máquina más, otro dispositivo más que hay que acoplar, que consume potencia y me lleva rendimiento del motor.
Bueno, y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué se empecinan entonces en usar ese motor que no se puede? Porque es barato. Este motor que acabamos de ver, el trifásico y el monofásico, son baratos. No llevan mantenimiento prácticamente. Son motores de muy bajo mantenimiento. Son motores muy nobles, que no funcionan siempre, digamos, no tienen grandes problemas. Entonces, y son baratos. Entonces me conviene un motor de esas características. Porque el de continua, si bien tiene la ventaja, tiene escobillas. Claro, se desgasta. Se desgastan, cada tanto hay que pararlo y hacerle mantenimiento. Son más caros. aparte. Son más caros, tienen más bobinas, tienen más problemas. ¿Está bien? Entonces, este motor conviene atender al problema. Y entonces, hay dos métodos para variar la velocidad. Uno, variar el resbalamiento. Y la otra, variar la velocidad del campo. Para variar el resbalamiento, puedo usar, variando la tensión U1, puedo usar un autotransformador que nosotros teníamos en el laboratorio trifásico, una reactancia saturable, usar tilistores con control de fase, eso es electrónico, o en el caso de la velocidad puedo usar motores con distintos números de polos, eso se llama una conexión que se llama Dalander. O puedo variar la frecuencia. Para variar la frecuencia necesito circuitos electrónicos, que son los cicloconvertidores o rectificador inversor, que es modulación por amplitud de pulsos, que es el PAM, o modulación por ancho de pulsos, que es el PWM. Son electrónicos, son distintas formas de controlar la velocidad. Y el otro puede ser variación de la corriente I2 por resistencias rotóricas o por fuerza contraelectromotriz del rotor. Son los distintos métodos. Vamos a empezar por el primero, que es variando la tensión. Variando la tensión, miren las curvas de par que tenemos. 0,5, 0,75, 1. Al 50, al 75 y al 100%. Eso se logra con un autotransformador. Se usa mucho en motores de alta potencia. Por ejemplo, para mover la zaranda de una minera. Ahí necesito motores con ese esquema, porque son de mucha potencia. Bueno, ahí tienen las características. Bueno, el par en función de la tensión al cuadrado. Por eso cuando varía la tensión se produce una caída importante del par, porque depende del cuadrado de la tensión. Bueno, ahí tienen las características. Si la característica es un momento resistente elevado, a baja velocidad se entra en la zona de inestabilidad de la curva del par y el motor se detiene. O sea, ese es un problema de este arranque, que es este. Si yo tengo un par resistente elevado y yo quiero variar la tensión a bajas velocidades, puedo caer en la zona inestable. Y si cargo en la inestabilidad, el motor se para, que eso es lo mismo. Entonces, inestabilidad a bajas velocidades. A bajas velocidades no se puede controlar, bajar tanto la tensión. Por eso está entre esos parámetros, nada más. ¿Entendieron? O sea, no puedo lograr muy bajas velocidades. ¿Cómo puede reducirse esa inestabilidad? Usando motores de anillo rozante. Cuando uso motores de anillo rozante es porque el rotor es bobinado. Ese motor ya es caro. Lo cual logra incluyendo resistencias rotóricas, como el que tenemos en el laboratorio. Ese cilindro negro que tenemos en el laboratorio es la resistencia rotórica, que la van a usar este jueves y viernes. Entonces, después reactancias saturables, que son estas, ¿sí? Eso se usa, se regula la impedancia, y regulando la impedancia controla la tensión. Esto se usa para potencias más elevadas. Tiristores. El tiristor es este dispositivo que, miren, creo que yo en algún momento, no sé, ya a quién se lo expliqué. Esto se entiende muy bien con lo que es el esquema de los diodos. Ese es un diodo, este es el cátodo y este es el ánodo. El cátodo es el que emite los electrones y el ánodo está polarizado opuesto. Entonces el ánodo atrae los electrones a su placa. Los electrones van del cátodo al ánodo en un solo sentido. ¿Está bien? Entonces acá en el medio
se introduce una grilla de control que es polarizada negativamente. ¿Qué pasa? Los electrones con esta grilla polarizada negativamente, esto se vuelve una pantalla. Los electrones son rechazados por la pantalla. Entonces no pueden llegar al ánodo. ¿Lo ven? Entonces lo que se hace en esta grilla de control es trabajar sobre la polaridad. ¿Le doy más tensión negativa o menos tensión negativa? Si le doy menos tensión negativa, van a poder atravesar más electrones y llegar al ánodo. Si la pongo más negativa, menos electrones van a poder atravesarla y poder llegar al ánodo. ¿Se dan cuenta? Por eso se llama grilla de control. Eso es esta tercer patita que ustedes ven allí. Entonces lo que yo regulo con el tiristor es el ángulo de disparo de la tensión. Entonces la tensión va aumentando y la corto, por ejemplo, no permito que aumente o la dejo seguir aumentando un poco más, o sea, yo corto la onda de tensión. O sea, la onda de tensión está acá. Entonces la puedo cortar acá, la puedo cortar acá, donde yo quiera, dependiendo de la grilla de control. ¿Entienden? Con eso regulo la tensión que le llega al motor y regulo la velocidad. Eso se hace en forma electrónica. Por lo tanto, el problema acá es que se introducen muchos armónicos. Estos variadores de velocidad introducen armónicos en la red que me generan basura en las redes, que después hay que filtrar, porque el factor de potencia es el primero que sufre. Como un analizador de redes, ¿no? Controlar eso sí, para medirlas, para verlas. El segundo es controlar la corriente de la resistencia rotórica. Bueno, ahí se usa el motor con anillos rozantes y hay que agregar reóstatos. Se logran corrientes de arranque con intensidad reducida y lo que se hace, el par máximo, ¿ven? Ahí está el par máximo. Cuando yo le agrego 2 veces la resistencia rotórica, el par máximo se traslada acá. Y si le agrego más resistencia, 3R, el par máximo lo puedo tener acá, ¿ven? En el momento del arranque. Yo traslado el par máximo y lo puedo llevar al momento del arranque, agregando resistencias rotóricas, ¿sí? Eso se usan para tener grandes pares de arranque y reducir la velocidad por debajo de la nominal, del 75 al 80%. El inconveniente es que se disipa mucha energía en la resistencia rotórica. O sea, ahí se disipa mucho calor, mucha pérdida. Por eso es de bajo rendimiento. No conviene para grandes potencias porque la pérdida de calor en la resistencia es muy grande. El control de velocidad por resistencias rotóricas, bueno, también se puede hacer con un circuito que está, acá lo que se usa es un convertidor estático. Esto que ven acá es un rectificador de la corriente, ¿sí? Este es el equipo estático que utiliza un rectificador. Entonces, junto con una resistencia, acá la tienen, equivalente variable dada por una resistencia y un tiristor en paralelo. Acá el tiristor es lo que yo les expliqué recién. Regulo el disparo, con esa rectancia limito y con esta corriente rectificada la alimento al motor. También es variación por resistencias rotóricas. Es K. Ustedes se estarán dando cuenta, miren todo lo que tiene. Miren todo lo que tengo que usar para controlar la velocidad. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿qué es lo que ha ido mejorando? Los precios. Esto, como es electrónico, cada vez es más barato. Control de la fuerza contraelectromotriz. Bueno, cuando nosotros estudiamos el motor, vimos que la E2S era igual a S por E2. ¿Sí? La fuerza contraelectromotriz se dice es opuesta a la tensión general U2 en los anillos, y ya que variando la tensión secundaria se varía la velocidad. Si yo varío esta tensión secundaria, varía el S, que el S es la velocidad, porque es N1 menos N2 sobre N1. Eso se logra con esta etapa de control. Se rectifica la tensión que entregan los anillos obteniéndose este valor de... Está el rectificador. Un inversor, ¿qué es? Estos son aparatos modernos. El inversor, a ver, el rectificador me transforma la alterna en continua. Y el inversor me transforma la continua en alterna. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Primero la llevo de alterna a continua. Cuando la tengo continua, el inversor, que está formado por tiristores, regula la tensión, modula la tensión y después la vuelve a transformar en alterna, pero me entrega a otro valor de tensión. Entonces de esa forma, regulando eso, regulo la velocidad. Ese control se conecta a la salida del inversor autónomo. El inversor autónomo es este. Pero hay que tener ese equipo electrónico más este otro, conectados a los anillos rozantes del motor. Ese motor es más caro. ¿Cuál es la ventaja? Que este control se puede hacer prácticamente igual que uno de continua. Porque con este, cuando yo la convierto a continua, puedo hacer todas las variaciones que quiera en forma continua. ¿Se dan cuenta? Pero necesito el inversor, que es este dispositivo. Bueno, acá tienen el ejemplo. S es igual coseno de alfa. Bueno, acá son los distintos valores del par con el motorito resistente. Regulando el disparo de los tiristores se regula el deslizamiento o velocidad. El disparo es esto que yo les decía, ¿ven? ¿Por qué? Porque si yo lo hago menos negativo, va a llegar un momento que se dispara. ¿Por qué? Porque los electrones llegaron acá. ¿Se dan cuenta? Entonces yo regulo el tiempo de disparo, que es eso que el recorte de la onda. Eso es lo que hace la electrónica. Me recorta la onda. Entonces recortándome la onda yo tengo menos superficie. Y como el par depende de la velocidad, depende de la superficie U por I, regulo el par motor que es este valor que tienen allí. Eso depende del coseno de alfa. Por eso puedo regular también el par, ¿ven? Puedo tener un gran par de arranque a baja velocidad. Eso es una ventaja, porque ahí se parece mucho al motor serie de corriente continua. ¿Está? Pero eso es todo con la ayuda de la electrónica, si no, no se puede. Bueno, acá es la conexión Dallander, ahí la tienen, ¿ven? Pero hay que contar con este motor. Es un motor que viene adaptado para modificar los pares de polos. Miren, la corriente va hacia arriba, ahí tengo un norte. La corriente va hacia abajo, ahí tengo un sur. La corriente va hacia arriba, tengo un norte. La corriente va hacia abajo, tengo un sur. ¿Cuántos polos tengo? 1, 2, 3, 4. Es una máquina de 4 polos. N igual a 60 por F sobre P. Entonces, 60 por F, 3000 dividido 4, tengo 750 RPM. Si cambio las conexiones, hago estos puentes, ahora tengo un norte, un sur y un norte otra vez. Entonces la máquina se transformó en 2 polos. O sea, N igual a 60 por F sobre P, 60 por 50, 3000 dividido 2, 1500. O sea que tengo dos velocidades, de 1500 y de 750. Pero tengo que tener el motor adaptado para eso. Ese es el problema. Y en triángulo sería esto. Tengo que permitir hacer esto. ¿Está? Esa se llama conexión Dallander. Bastante compleja y cara. La más moderna es esta. La velocidad del motor depende de la frecuencia. Claro, pero yo la frecuencia de la red no la puedo tocar porque es fija de 50 ciclos. Para eso se incorpora un variador de velocidad por frecuencia, que es un dispositivo electrónico que yo entro con 50 ciclos y salgo con 0, 10, 20, 60, todos los ciclos que quiera. Eso es lo que hace es convertir, tiene varias etapas ese dispositivo. Lo primero que hace es convertirla a continua y de continua después lo vuelve a convertir a alterna. Es parecido al anterior, pero ya en un solo aparato. Con eso, la potencia decae en forma lineal con la disminución de frecuencia. Ese es un problema. Si yo bajo mucho la frecuencia, modifico la potencia del motor. ¿Está? Cosa que en el motor de continua, ¿pasaba o no? No, el par prácticamente era constante. ¿Sí? Acá tienen el esquema. Eso es el ciclo convertidor. ¿Sí? Pero trabaja con tintores. Bueno, ese es el concepto. Es electrónico. Rectificador inversor. ¿Sí? Acá el rectificador y acá el inversor. ¿El concepto cuál es? La alterna la paso a continua. La modulo y de ahí la vuelvo a pasar a alterna.
¿Está claro? Este la convierte a continua. Acá se la modula y este me la vuelve a pasar alterna. ¿Está? Entonces, ¿cómo la modula? Si acá puedo modificar el ancho del pulso, o puedo modificar, perdón, el ancho del pulso, o puedo modificar la amplitud. Son dos sistemas diferentes. Modifico la amplitud o modifico el ancho del pulso. ¿Está? Bien. Por último, ya terminamos. El jueves y el viernes van a ver cómo frenar estos motores. Un frenado por contracorriente, nosotros vamos a hacer este, el de corriente continua. ¿En qué consiste? El motor está funcionando, le corto la corriente, le levanto la termomagnética y le inyecto una corriente continua en dos fases. A medida que yo le aumento la tensión, ¿qué es lo que hago? El motor está girando y yo le inyecté corriente continua, generé dos polos, norte-sur. Como en el rotor, por inducción, tengo polos norte-sur, cuando quedan enfrentados un norte con un sur, un norte del rotor con un sur del estator, se enlazan magnéticamente y se frena el motor. Es un freno muy eficiente, ya van a ver que cuando lo apliquen, se clava el motor y si ustedes lo quieren mover, está o sea, no lo pueden mover porque es vencer el campo magnético de atracción. Bueno, después, ese es el frenado que van a hacer el jueves y el viernes. Bueno, los demás nosotros no los vemos porque es el súper sincrónico. En ese caso es como el que yo les explicaba, que alguien me preguntó. El motor asincrónico se puede usar como generador. ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Cuándo? Cuando yo lo hacía funcionar a más vueltas que la velocidad de sincronismo. ¿Cómo hago para hacerlo funcionar a más vueltas que la velocidad de sincronismo? Bueno, eso se adapta muy bien a los generadores eólicos. ¿Te acuerdas que te dije que me hicieras la pregunta para todo? ¿Cuál fue la pregunta que vos hiciste? Recuerdo esta, si se rectificaba y de vuelta se hacía alterno. Claro. ¿Qué pasa? Para llevarlo a una velocidad súper sincrónica, los vientos tienen que ser fuertes. Entonces, si yo tengo vientos fuertes, me conviene tener un generador asincrónico. ¿Por qué? Porque yo, al girar a más vueltas que la velocidad de sincronismo, el motor se vuelve el generador. Puedo generar a la red. Ahora hay que ver cómo es los regímenes de los vientos, porque los vientos pueden que no sean constantes a esa velocidad. Por lo tanto, puedo tener distintas velocidades y entonces en ese caso, ese generador no tiene problema porque no depende, la generación no depende de la velocidad. Basta con que sea súper síncrono, el valor de la velocidad va a generar siempre con frecuencia constante. Eso es lo que habíamos visto. En cambio, si los vientos son moderados, por debajo de la velocidad síncrona, ahí tengo que usar un generador sincrónico. Si los vientos no son constantes y son variables, lo que hago es la corriente alterna la convierto a continua en un rectificador y la almaceno en baterías. Luego, esa corriente almacenada en baterías la invierto en alterna y la puedo inyectar a la red en forma constante. ¿Tá? O sea, eso, los aerogeneradores que usan este tipo de alternadores, ya sea asíncronos o síncronos, hay que hacer un estudio de los vientos, de donde voy a colocar estos aerogeneradores y ver qué regímenes de vientos tengo para saber elegir qué tipo de alternador me va a convenir para el aerogenerador. La otra utilización es usarlo con un motor de combustión interna. ¿Por qué? Porque en el motor de combustión interna yo puedo tener más vueltas que la velocidad de sincronismo. Por ejemplo, si la máquina es de un par de polos, la velocidad de sincronismo es 3000. Pero un motor de combustión interna me puede dar más de 3000 RPM. Y entonces ahí estaría en el caso de un supersíncrono. En ese caso del supersíncrono estaría en un motor asincrónico como generador. Cuando yo lo hago superar a la velocidad de sincronismo, se convierte en generador. Entonces, como se convierte en generador, el flujo de energía que antes recibía ahora va a la red. En lugar de esa contracorriente es la que produce el freno. ¿Por qué? Porque yo acoplo una serie de resistencias y disipo esa energía generada la disipo y el motor se frena.
Más o menos parecido como el frenado por contracorriente del generador de corriente continua. ¿Se acuerdan? El motor de corriente continua de los trolebuses. Claro, giraba al frenar, quedaba con la inercia, convertía eso, se transformaba en un generador y entonces esa energía, en lugar de ir a la red, se pasaba a un grupo de resistencias. Esas resistencias, si era de verano, producían calor y se lo liberaba a la atmósfera. Y si era invierno, con un ventilador se abrían unos flaps y ese calor se enviaba al interior del vehículo. Ese sería el concepto. Ustedes están en el jueves y viernes, lo que van a ver es el frenado por corriente continua, que es el que podemos hacer nosotros. Consiste en eso. Yo le quito la alimentación trifásica, eso hay que tener mucho cuidado, porque si yo le inyecto corriente continua mientras el motor está recibiendo trifásica, lo que hago es sumar una tensión continua a una tensión alterna, lo cual aumenta la onda de tensión y no puedo quemar al motor o produzco un corto. ¿Está bien? Entonces lo que hay que hacer es desacoplar la tensión trifásica, inyectar la corriente continua y si yo aumento la tensión continua logro un frenado más brusco del motor. Ese frenado por corriente continua se suele usar en los motores de las puentes de grúa. Vienen las cargas hacia abajo, con esos frenados se frena bruscamente la carga. ¿Está? Profe, entonces eso de los eólicos, Sí. si tenemos una máquina síncrona, Asíncrona. sí, Tenés que tener tiene que vientos. estar vientos muy fuertes, pero Claro. si en un momento hay un viento moderado, o sea, bajo Bueno, la velocidad, en va a ese empezar a caso- consumir. Claro, en ese caso, si se viene la velocidad abajo, claro, va a dejar de Hay que generar. abrir Va a dejar de generar, y claro. a consumir también, ¿no? Claro, esos ya tienen un sistema de regulador que si baja la velocidad por debajo de la velocidad supersíncrona, las palas se ponen de bandera y entonces el aire pasa. Dejan de tirar. Claro, exactamente. Por eso se llama de bandera. ¿Mm? Tiene un sistema para dejar. No sé si son asíncronos los de que uno cuando va a La Serena, para el lado de Chile, los Vilos, tienen muchos, un parque eólico importante. Y algunos están de bandera. Es interesante porque uno los ve parados. Y algunos están funcionando y otros están de bandera. Para que los álabes, las palas, están puestas de forma tal que no pase el viento y no las mueva. A eso se le llama de bandera. Bueno, chicos, con esto hemos